en Bienvenidos al canal de legado de celebridades de los Estados Unidos. En los últimos días, Estados Unidos se ha despedido de varias personas notables, íconos cuyo impacto vivirá por generaciones. En el episodio de hoy, honramos sus vidas, sus logros y el legado que dejan atrás. Si alguna de sus historias tocó su corazón, considere dejar un me gusta para ayudar a mantener viva su memoria. Gracias por estar aquí. Ahora, comencemos. Jane Goodall, una primatóloga, etóloga y antropóloga pionera cuyo trabajo transformó la comprensión de la humanidad sobre los animales y nosotros mismos, murió el 1 de octubre de 2025. Tenía 91 años. Goodall comenzó su investigación en 1960 en el Parque Nacional Gombe Stream, en Tanzania, donde documentó el uso de herramientas, la caza y la exhibición de vidas emocionales complejas por parte de los chimpancés. Estas observaciones innovadoras derrocaron suposiciones largamente sostenidas sobre el límite entre los humanos y otros primates y la convirtieron en una de las científicas más influyentes del siglo XX. Su trabajo remodeló la primatología, la antropología y el estudio del comportamiento en sí. Más allá del campo, Goodall se convirtió en una defensora global de la conservación y la educación. En 1977 fundó el Instituto Jane Goodall, que apoya programas de investigación y conservación basados en la comunidad. Más tarde, lanzó Roots and Shoots, una red internacional de jóvenes que promueve la acción ambiental y humanitaria en más de 60 países. Sus libros, conferencias e incansable defensa la convirtieron en una de las voces más reconocibles en la lucha por proteger el planeta. Nacida en Londres en 1934, Goodall mostró fascinación por los animales desde la primera infancia. Obtuvo un doctorado en etología de la Universidad de Cambridge, uno de los pocos otorgados a una persona sin un título universitario. A pesar de su fama, era conocida por ser modesta y profundamente comprometida con su misión, a menudo pasando más de 300 días al año viajando para difundir su mensaje de conservación y esperanza. Jane Goodall deja atrás un legado que combina ciencia, compasión y activismo. Sus descubrimientos cambiaron para siempre la forma en que el mundo ve a los animales, mientras que su defensa inspiró a generaciones a salvaguardar el mundo natural. Comente 91. Su edad, o escriba Q, EEPD, Jane Goodall, para honrar a una científica y activista que redefinió la relación de la humanidad con la naturaleza. Jim McNeely, ampliamente reconocido como uno de los pianistas, compositores y directores de jazz más influyentes de su generación, murió el 26 de septiembre de 2025, a la edad de 70 años. Comenzó su carrera en la década de 1970 con la Thad Jones Mel Lewis Orchestra, ganando rápidamente atención por su técnica pulida y su fraseo imaginativo. Más tarde actuó con el Stan Getz Quartet y el Phil Woods Quintet, conjuntos que mostraron su capacidad para combinar precisión con calidez. El público admiraba su estilo refinado, mientras que sus colegas lo veían como un músico que elevaba cada actuación a la que se unía. McNeely se volvió igualmente influyente como compositor y director. Dirigió la Frankfurt Radio Big Band, colaboró con la Danish Radio Big Band y contribuyó significativamente a la Vanguard Jazz Orchestra, uno de los conjuntos más importantes de Nueva York. Sus aclamadas grabaciones, incluyendo Group Therapy, 1992, y Barefoot Dances and Other Visions, 2018, se erigen como hitos en el jazz moderno, ganando nominaciones al Grammy
y elogios de la crítica. Nacido el 18 de mayo de 1950 en Chicago y educado en la Universidad de Illinois, McNeely también dejó un legado duradero como profesor en la Manhattan School of Music. Sus estudiantes recuerdan su generosidad y disciplina, recordándolo tanto por su tutoría como por su música. Tómese un momento ahora, comente 75 o escriba QPD Jim McNeely para marcar el fallecimiento de un músico cuyo arte y enseñanza siguen siendo fundamentales para la historia del jazz. El 23 de septiembre de 2025, el mundo del cine se despidió de uno de sus íconos más brillantes, Claudia Cardinale, que elevó el cine italiano e internacional a extraordinarias alturas artísticas. Murió a la edad de 87 años. Nacida en Túnez en 1937 de padres sicilianos, Cardinale emergió como una fuerza de talento y belleza a finales de la década de 1950. Su gran oportunidad llegó con las obras maestras de Luchino Visconti, Rocco y sus hermanos, 1960, y El Gattopardo, 1963. A mediados de la década de 1960, su fama se había extendido por todo el mundo. Con La Pantera Rosa, 1963, entró fácilmente en el mundo de la comedia internacional. Y en Érase, una vez en el oeste 68 de Sergio Leone, ofreció una de las mejores actuaciones en el cine occidental. Su influencia ha sido reconocida a través del premio David di Donatello de Italia, el León de Oro a la trayectoria en Venecia, el Oso de Oro en Berlín y un premio Cannes que la honra como artista atemporal. Estos honores reflejan su influencia no solo en el cine europeo, sino también en Hollywood, donde se convirtió en una embajadora de la elegancia y el arte. Sin embargo, Claudia Cardinale fue más que una estrella. Fue una firme defensora de los derechos de la mujer. Se pronunció a favor de causas humanitarias y vivió con una independencia y resiliencia que inspiró tanto a sus colegas como al público. Sus películas, sus premios y sus principios siguen siendo su mayor legado. Un recordatorio de que el verdadero arte y la justicia pueden ir de la mano. Para rendir homenaje, ingrese 87. Su edad, o escriba QEPD. Claudia Cardinale para honrar a una mujer cuya inteligencia y convicción nunca se desvanecerán de nuestros recuerdos. Bobby Kane, recordado como un pionero de los derechos civiles y un símbolo de coraje en la historia estadounidense, murió el 29 de septiembre de 2025. Tenía 82 años. Nacido en 1943 en Clinton, Tennessee, Kane hizo historia en 1956 cuando se convirtió en el primer estudiante afroamericano en graduarse de una escuela secundaria pública totalmente blanca, con apoyo estatal en el sur. Su graduación de Clinton High School se produjo tras violentas protestas y ataques que marcaron una de las primeras pruebas de la decisión del Tribunal Supremo en el caso Brown contra el Consejo de Educación. A pesar de las amenazas y la intimidación, Kane persistió, apoyado por su familia y líderes comunitarios que lo apoyaron frente a la hostilidad. Su coraje a los 18 años fue ampliamente reconocido en ese momento, y más tarde, los historiadores señalarían a Clinton como un momento clave en la lucha más amplia por la desegregación escolar en todo Estados Unidos. Después de la escuela secundaria, Kane sirvió en el ejército de los Estados Unidos y construyó una vida tranquila dedicada al trabajo, la fe y la familia. Si bien no buscó el protagonismo, su papel en la historia nunca fue olvidado. La vida de Bobby K. sigue siendo un testimonio de la fortaleza de las personas comunes en tiempos extraordinarios.
Su legado perdura en las aulas, los libros de historia y en la continua lucha por la justicia. Comente 82. Su edad. O escriba QEPD. Bobby K. para honrar a un hombre cuya silenciosa valentía ayudó a cambiar el curso de la historia estadounidense. Joshua Allen, el versátil intérprete que saltó a la fama después de ganar la temporada 4 de So You Think You Can Dance, falleció el 30 de septiembre de 2025. Tenía 36 años. Alan nació en Fort Worth, Texas, en 1989. En 2008, con solo 19 años, se convirtió en el campeón más joven en la historia del programa, impresionando a jueces y fanáticos por igual con su fuerza, ritmo y capacidad para adaptarse a cada estilo que se le presentaba. Su victoria marcó el comienzo de una carrera que unió la televisión, el cine y el teatro. Tras su éxito, realizó una gira con el programa e hizo apariciones de regreso como invitado. Hollywood pronto lo atrajo y Alan apareció en Step Up 3D, 2010, y Footloose, 2011, aportando su energía magnética a la pantalla. Más tarde se dedicó a la coreografía y la tutoría, ansioso por guiar a los bailarines más jóvenes hacia su propio éxito. Recordado como generoso, humilde y lleno de espíritu, Allen inspiró a sus colegas con su perseverancia y pasión. Aunque su camino personal fue a veces difícil, su arte nunca vaciló. La contribución de Joshua Allen a la danza perdura como fuente de alegría y aliento. Sus actuaciones siguen siendo un recordatorio de cómo el movimiento puede inspirar y conectar. Comparta sus recuerdos. Comente, trace o escriba QEPD, Joshua Allen, para rendir homenaje a un bailarín cuyo talento dejó una marca innegable. Frank Price, veterano escritor de televisión y poderoso ejecutivo de estudios de Hollywood, murió el 25 de agosto de 2025, a la edad de 93 años. Durante 5 décadas, Price dio forma tanto a la pantalla pequeña como a la grande, construyendo un legado que combinaba creatividad y visión para los negocios. Nacido el 17 de mayo de 1932 en Nueva Jersey, comenzó su carrera como escritor de televisión en la década de 1950. Contribuyó a series clásicas como Have Gun, Will Travel y The Virginian, con más de 150 episodios en su haber. Su traslado al liderazgo ejecutivo a finales de la década de 1970 transformó su carrera y la industria cinematográfica. Como presidente de Columbia Pictures, Price supervisó éxitos como Tootsie, 1982, que recaudó $177 millones en todo el mundo, y Los Cazafantasmas, 1984, que recaudó más de $275 millones, cimentando su estatus como un fenómeno global. Más tarde, en Universal Pictures, dio luz verde a Field of Dreams, 1989, una película que recaudó casi $85 millones y obtuvo 3 nominaciones al premio de la Academia. Sus colegas lo recuerdan como un líder que valoraba a los escritores, porque él comenzó como escritor. Esa rara perspectiva dual lo convirtió en una figura de confianza entre los creativos y los ejecutivos. Incluso después de que terminó su carrera formal en el estudio, Price continuó asesorando y aconsejando, transmitiendo su conocimiento a las generaciones más jóvenes. El legado de Frank Price se mide no solo en dólares y premios, sino también en el lugar perdurable que sus proyectos ocupan en la cultura estadounidense. Su influencia todavía se siente cada vez que el público vuelve a visitar los programas y películas que definieron una época. Para recordar a Frank Price,
el guionista y ejecutivo de estudio que ayudó a dar vida a algunas de las historias más perdurables de la televisión y el cine. Deje un comentario con el número 93, su edad, o simplemente escriba QEPD, Frank Price, para honrar su visión, liderazgo y legado en la pantalla para las generaciones venideras. Giorgio Armani, el diseñador italiano cuya elegante sastrería minimalista redefinió la moda global, ha muerto el 4 de septiembre de 2025 a la edad de 91 años. Armani lanzó por primera vez su propia marca en 1975 y en una década su nombre se había convertido en sinónimo de elegancia. Los fanáticos recuerdan el momento en que sus trajes de estructura suave aparecieron en American Gigolo, 1980. El guardarropa de Richard Gere, completamente Armani, convirtió al diseñador en un fenómeno cultural y dio a luz a una nueva definición de estilo masculino. Agudo pero relajado, poderoso pero discreto. Ese momento cinematográfico sigue siendo el favorito de los fanáticos. Un punto de inflexión cuando la alta costura entró en la conversación cotidiana. Durante las décadas siguientes, Armani construyó un imperio. Su marca creció para incluir Armani Pie, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Casa y más, abarcando desde la alta costura hasta los hoteles. En la década de 2010, su empresa empleaba a más de 7.000 personas y operaba más de 2.500 tiendas en todo el mundo, con ingresos anuales de miles de millones. Siguió siendo el único propietario del grupo Armani, una rareza en la moda y uno de los diseñadores más ricos de la historia. Nacido el 11 de julio de 1934 en Piacenza, Italia, Armani originalmente estudió medicina antes de dedicarse a la moda en la década de 1960. Sus diseños se convirtieron en un elemento básico en las alfombras rojas de Hollywood. Vistió a estrellas desde Michelle Pfeiffer hasta George Clooney, y su estética reducida influyó en generaciones de diseñadores que lo siguieron. Para los admiradores, el legado de Giorgio Armani no es solo el imperio que construyó, sino la filosofía que defendió. Que el verdadero lujo es tranquilo, confiado y atemporal. Su trabajo perdura cada vez que una chaqueta se drapea sin esfuerzo. Cada vez que la elegancia se define no por el exceso, sino por la moderación. Siempre será recordado como el hombre que cambió la forma en que el mundo se viste. Michelle Borg, una maquilladora ganadora del premio de la Academia, celebrada por su trabajo transformador en el cine, murió el 26 de septiembre de 2025. Tenía 74 años. Nacida en Irlanda en 1951, Burke comenzó su carrera como modelo antes de pasar al maquillaje artístico, donde rápidamente ganó reconocimiento por su creatividad y precisión. Saltó a la fama en Hollywood durante la década de 1980, estableciéndose como uno de los talentos líderes de la industria. Burke ganó su primer premio de la Academia por Quest for Fire, 1981, seguido de un segundo Oscar por Bram Stoker's Drácula, 1992. Su trabajo también se mostró en The Cell, 2000, Entrevista con el vampiro, 1994, y Austin Powers, The Spy Who Shagged Me, 1999, entre muchos otros. Sus colegas admiraban su capacidad para fusionar el arte con la narración de historias, creando personajes cuyas apariencias se volvieron tan icónicas como las propias películas. Más allá de sus premios, Burke fue una mentora para artistas más jóvenes, conocida por su generosidad y profesionalismo. Siguió sintiéndose orgullosa de sus raíces irlandesas mientras construía una carrera global y fue profundamente respetada en toda la industria cinematográfica. Michelle Borg deja atrás un legado de arte que dio forma al cine moderno.
Su trabajo perdura en los rostros inolvidables que ayudó a llevar a la pantalla. Comente 74. Su edad o escriba Q, EPD. Michelle Bourque, para honrar a un artista cuya artesanía elevó a generaciones de cineastas. Brett James, el cantante, compositor y productor de country, cuyo trabajo se convirtió en parte del latido del corazón de Nashville, falleció el 18 de septiembre de 2025 a la edad de 58 años. Nacido el 5 de mayo de 1967, en Columbia, Missouri, James llegó a Nashville a principios de la década de 1990, cargando ambición y una guitarra. A lo largo de las décadas, se convirtió en uno de los creadores más confiables de la ciudad, escribiendo canciones que definieron carreras y tocaron vidas. Sus créditos incluyen Who I Am, de Jessica Andrews, Spend My Time de Clint Black y Jesus Take the Wheel, de Carrie Underwood. Un éxito ganador del Grammy, que se convirtió en un himno de esperanza. Le siguieron los honores de la CMA, la ACM y la Recording Academy, lo que confirmó su lugar entre los grandes. James fue más que un escritor. Grabó sus propios álbumes donde la narración se encontró con los sonidos country modernos. Como productor, nutrió a nuevos artistas y ofreció sabiduría a los veteranos, una mano firme que dio forma a la música de Nashville desde detrás de la cortina. A pesar de su éxito profesional, James se mantuvo con los pies en la tierra. Un devoto esposo y padre de 2 hijos, fue recordado como amable, humilde y generoso con su tiempo. Un hombre cuya influencia se extendió mucho más allá del estudio. Hoy, Brett James deja atrás un legado escrito en melodías y recuerdos. Sus canciones continúan resonando en escenarios, radios y corazones. Si su música alguna vez le ha hablado, escriba 58 su edad, o escriba Descanse en paz. Brett James, para mantener su voz viva en nuestra memoria colectiva. Belva Davis, cuya innovadora carrera redefinió lo que era posible para las mujeres y las personas de color en el periodismo estadounidense, murió el 24 de septiembre de 2025, a la edad de 92 años. Davis hizo historia como la primera mujer afroamericana en presentar un noticiero nocturno en la costa oeste. Comenzando en la década de 1960, ingresó a un campo donde pocas mujeres de color eran visibles. Sin embargo, informó desde el frente de las luchas definitorias de la nación. Cubrió las manifestaciones por los derechos civiles, la guerra de Vietnam y los asesinatos de Malcolm X y Robert F. Kennedy. Sus informes brindaron a los espectadores precisión y tranquilidad en una era turbulenta. Durante más de 4 décadas, Davis se convirtió en una presencia confiable en el área de la bahía, en KPIX-TV y luego KQKD. Brindó una cobertura en profundidad y presentó This Week in Northern California, dando forma a la conversación pública con claridad e imparcialidad. Al principio de su carrera, trabajó en la radio en KDA en Kazán, aprendiendo a amplificar las voces de la comunidad. Nacida en Luisiana en 1932 y criada en Oakland, superó la pobreza, la segregación y las barreras sistémicas para alcanzar la prominencia. Al retirarse en 2012, dejó atrás sus memorias, Never in My Wildest Dreams, una reflexión sobre su largo viaje. Si Belva Davis alguna vez lo informó o inspiró, comente 92, su edad, o escriba QEEPD. Belva Davis para honrar a la periodista que dio dignidad y profundidad a las noticias. Anthony Hopkins, un nombre que resuena como un trueno en los vastos salones del cine. Un titán no solo de Gran Bretaña,
sino del mundo entero, cuya presencia ha trascendido durante mucho tiempo la pantalla para convertirse en una parte permanente de la imaginación humana. Él es el hombre que transformó a Hannibal Lecter en El silencio de los corderos, en una figura tan aterradora, tan inquietantemente humana, que cambió para siempre la forma en que el público entendía el miedo, la obsesión y el genio. En ese único papel, inscribió su legado en la médula de la historia cultural. Sin embargo, fue solo un fragmento de su don ilimitado. Hopkins se levantó de los orígenes más humildes en Gales, de la silenciosa desesperación de un hogar de clase trabajadora y del hueco dolor de la soledad, hasta un monumento de disciplina, artesanía y arte. Desde las luces del escenario de los teatros de Londres hasta las brillantes alturas de Hollywood, su genio nunca se atenuó. No se contentó con actuar. Habitó, disolviéndose en personajes con tal precisión e intensidad que el público olvidó al hombre y solo vio la verdad. Verlo era presenciar la alquimia de la transformación. Un niño frágil que una vez se encogió bajo el peso de la invisibilidad, convirtiéndose en un coloso de presencia, con una intensidad inigualable. Una voz que podía tronar o susurrar como un fantasma, y ojos que parecían atravesar la ilusión. Hopkins redefinió lo que significa vivir dentro de otra alma. No solo fue un actor, fue la encarnación de la historia misma. Sin embargo, todo genio se forja en el fuego, y el camino de Hopkins fue un campo de batalla. Detrás del brillo del título de caballero, detrás de los aplausos de 2 premios de la Academia, se encontraban sombras que amenazaban con consumirlo. El alcohol una vez lo arrastró al borde mismo de la destrucción, reduciendo el brillo de su talento casi a la ruina. Los lazos familiares se fracturaron bajo el peso de su silencio, dejando cicatrices que nunca sanaron por completo. 2 veces el destino se volvió aún más cruel, quemando las casas que deberían haber sido sus santuarios. El mundo lo aplaudió, pero pocos se detuvieron a ver al hombre detrás de la máscara. El hombre que luchaba a diario con tormentas que ningún foco podía revelar. Ahora, mientras se encuentra a los 87 años, el tiempo mismo se convierte en otro adversario. Cada año que pasa agudiza la pregunta: ¿cómo se puede llevar el peso de ser venerado como inmortal y, sin embargo, implacablemente humano? Hopkins es celebrado como un genio, pero también es un sobreviviente, alguien que ha caminado a través del fuego y ha llevado las cenizas consigo hacia el triunfo. Su historia no es solo de cine, sino de las brutales contradicciones de la vida, talento y tormento, silencio y aplausos, destrucción y renacimiento. Si su trabajo alguna vez ha perturbado sus sueños, roto su corazón o lo ha inspirado a creer en la belleza del arte, entonces deje que su respeto se eleve con un simple gesto de tributo. Honre no solo a la leyenda, sino al hombre que nos enseñó que la grandeza no nace a la luz, sino en la asfixiante oscuridad donde la supervivencia es incierta. El comienzo de Sir Philip Anthony Hopkins estuvo lejos de ser glorioso. Nacido el 31 de diciembre de 1937 en Margam, una modesta ciudad en Port Talbot, Gales, entró en el mundo como el único hijo de Richard Hopkins, un panadero cansado, cuyas manos conocían el dolor de las largas horas, y Annie Muriel, una madre gentil que llevaba la silenciosa resiliencia de mantener un hogar intacto. El suyo era un hogar de simplicidad y respetabilidad. Pero, debajo de esa modesta superficie, el joven Anthony luchaba contra tormentas invisibles para los demás.
La escuela no ofrecía refugio. Las letras se volvían borrosas y se escapaban del significado. Las palabras se convirtieron en un enemigo que no podía dominar. Los maestros lo descartaron como un caso perdido. Los compañeros de clase lo marcaron como un extraño. Y así se retiró, replegándose en el silencio, atormentado por el peso de no ser visto. Años más tarde, con una honestidad inquebrantable, admitió: era un caso perdido en la escuela. Me llamaban estúpido. No tenía amigos. Me sentía como un extraño. Las palabras tallaron un retrato de un niño no destinado a los aplausos, sino al borrado. Sin embargo, fue en esa soledad donde una frágil chispa comenzó a parpadear. Sin hermanos para compartir su mundo, inventó uno propio. El silencio que amenazaba con sofocarlo se convirtió, en cambio, en un crisol donde la imaginación, la soledad y el hambre de expresión se fusionaron en los comienzos del genio. Fue una infancia dolorosa, pero fue el suelo del que Anthony Hopkins algún día se levantaría. No como un hombre moldeado por la gloria, sino como uno esculpido por las sombras en una leyenda que el mundo nunca olvidaría. A los 12 años, Anthony Hopkins descubrió un refugio que alteraría el curso de su vida. No fue en el abrazo de amigos que nunca tuvo, ni en los elogios de los maestros que lo habían descartado, sino en las teclas blancas y negras de un piano. El instrumento se convirtió en su confidente, sus melodías las únicas voces que respondían cuando el silencio amenazaba con sofocarlo. Se sentaba durante horas, sus pequeñas manos tallando notas en el aire como frágiles oraciones, cada sonido una prueba de que algo dentro de él estaba vivo, inquieto y reacio a desaparecer. Pronto siguió la pintura, con colores vertidos sobre el lienzo en trazos feroces que hablaban más fuerte que las palabras que no podía encontrar. Estos no eran pasatiempos para un niño. Eran salvavidas para un alma que luchaba por expresarse. El arte se convirtió en su escudo contra la invisibilidad, su evidencia de que incluso en el aislamiento había una chispa que nadie podía extinguir. Luego, a los 14 años, el destino intervino. En las calles de Port Talbot se encontró con Richard Burton. No por sangre, sino unidos por el lugar de nacimiento, por el mismo aire galés industrial, por las mismas calles estrechas que los habían criado a ambos. Pero Burton ya había conquistado escenarios y pantallas en todo el mundo. Un hombre cuya voz retumbaba como un trueno y cuyo nombre brillaba en las luces. Para Hopkins, este encuentro no fue meramente admiración. Fue revelación. Aquí estaba la prueba de que la grandeza no nacía solo en salones dorados o escuelas privilegiadas. Podría surgir del polvo frío, de las casas modestas, del mismo suelo bajo sus pies. En ese momento, Hopkins vio no solo a Burton, sino una puerta, un pasaje fuera del silencio y la duda hacia un mundo de arte, teatro y destino. Fue una chispa en el vacío, un susurro que le dijo: incluso el niño a quien todos habían llamado indeseado podría algún día llamar la atención del mundo. Las heridas de la infancia nunca desaparecerían, pero se grabarían en su oficio, dando a sus actuaciones su inquietante intensidad. Desde las sombras de las aulas de Port Talbot, Anthony Hopkins entró con cautela, casi desafiante, a la luz del escenario. Sin embargo, incluso allí las dudas lo perseguían como sombras que no soltaban su agarre. Después de completar sus estudios en el Royal Welsh College of Music and Drama en 1957 y servir 2 años en el ejército británico, llegó a Londres en la Royal Academy of Dramatic Art,
Aquí, rodeado de ambición cruda y tradición imponente, el niño que una vez había sido despedido como invisible, comenzó a forjarse en algo extraordinario. Pero el proceso fue brutal. Cada ensayo se sentía como un juicio, cada lección una batalla contra el fracaso. Hopkins confesaría más tarde que las heridas de la infancia nunca lo abandonaron. Simplemente cambiaron de vestuario, esperando detrás del escenario como dudas, disfrazadas de nuevas maneras. Su verdadero campo de pruebas llegó al Teatro Nacional de Gran Bretaña bajo la atenta mirada de su formidable líder, Laurence Olivier. Esto no era un santuario, era un crisol. Gigantes de la actuación acechaban esos pasillos, y Hopkins a menudo se sentía como un intruso entre ellos, seguro de que algún día sería desenmascarado como un pretendiente. Noche tras noche, se exigía la perfección, y cada papel se convertía en una prueba de fuego. Incluso cuando los aplausos resonaban en el aire, el regreso a los pasillos vacíos y los camerinos tenues revivía la vieja soledad. Y en esa soledad apareció un compañero peligroso, el alcohol. Al principio, solo una copa para calmar los nervios, para silenciar el eco de la duda. Pero lentamente, el vaso se demoró más, pasando de la comodidad a la dependencia, de un bálsamo a un veneno, que algún día lo arrastraría al borde del colapso. Sin embargo, el brillo tiene una forma de romper las tormentas. Una noche, el destino golpeó. Laurence Olivier, la imponente figura del escenario, enfermó. Su suplente, el relativamente desconocido Anthony Hopkins, fue convocado para asumir el papel en Dance of Death. Era el tipo de momento que podía destrozar a un actor joven. Una invitación no solo para actuar, sino para reemplazar a una leyenda con todos los ojos, esperando a que fracasara. Para la mayoría, habría sido una pesadilla. Para Hopkins, se convirtió en la noche en que su vida cambió. Caminó hacia el escenario, no como el niño incierto de Gales, sino como una fuerza desatada. Su actuación retumbó con convicción, estallando con tal poder que el público quedó temblando. Al caer el telón, los susurros ya se habían extendido. Un nuevo titán había llegado. Esto no fue un accidente. No fue suerte, ni casualidad. Fue la cosecha de años de disciplina, de noches solitarias memorizando líneas, hasta que se fusionaron en instinto, de una mente lo suficientemente inquieta como para diseccionar cada gesto, cada respiración. Hopkins se había preparado para este momento mucho antes de que llegara, incluso si nunca lo supo. La grandeza, demostró, no nace en la seguridad de la comodidad, sino en el calor despiadado de la prueba. Esa noche en el escenario, el silencio que una vez lo había aplastado se rompió. Por primera vez, Hopkins se dio cuenta de que ya no era invisible. Se había vuelto innegable. Poco después, el mundo del cine abrió sus puertas. Hollywood lo atrajo con sus propias sombras y sus propias tentaciones. Pero el chico de Port Talbot ya había pasado por el fuego. Sabía que el arte no se trataba de glamour, sino de supervivencia, no de aplausos, sino de verdad. Y aunque tropezaría de nuevo, aunque el espectro del alcohol y la duda lo seguirían durante años, Hopkins había cruzado el umbral. Había transformado su silencio en trueno, sus heridas en armas, sus sombras en luz de escenario. El mundo nunca lo volvería a mirar de la misma manera. En 1968 Hopkins dejó su huella como Ricardo Corazón de León en El León en invierno. Su actuación, tanto regia como atormentada,
anunció al mundo que su genio no podía limitarse al escenario. Y sin embargo, mientras el mundo comenzaba a celebrarlo como una estrella en ascenso, por dentro permanecía inquieto, todavía persiguiendo la aprobación que nunca había encontrado en la infancia, llevando un hambre que ningún aplauso podría llenar jamás. El mundo vio el triunfo. A menudo vivió el tormento. Pero de ese tormento surgió una lección, grabada en su propio ser, que incluso las heridas más profundas pueden forjarse en poder, y que a veces las pruebas más crueles son las mismas puertas por las que camina el destino. Desde el crisol del escenario, Anthony Hopkins se elevó a la vasta extensión del cine, y el mundo ya no pudo apartar la mirada. Dejó su huella temprano, pero fue Hannibal Lecter en El silencio de los corderos lo que grabó su nombre en la médula de la cultura global. Hopkins apareció en la pantalla durante menos de 20 minutos. Sin embargo, en esos minutos, redefinió el terror mismo. Tranquilo, inteligente y escalofriante, su Lecter se convirtió en una de las creaciones más inolvidables en la historia del cine, ganándole el premio de la Academia y elevando al chico de Port Talbot a la cima de Hollywood. Los flashes explotaron, las ovaciones tronaron y el mundo lo declaró un genio sin igual. Pero cuanto más alta es la escalada, más solitaria es la cima y más duro es el precio. El éxito exigía horas interminables en el set, días que se convertían en noches, un cuerpo llevado al agotamiento, comidas omitidas y sueño sacrificado a la maquinaria de la fama. El mundo vio brillantez, pero Hopkins a menudo solo sintió la rutina de un horario que devoraba su fuerza. Una vez, confesó con brutal honestidad: «La fama no es nada, el éxito no es nada, no te llenan». Y cuando las cámaras dejaron de grabar, las fotografías dejaron de parpadear y los apretones de manos se disolvieron. Regresó a una habitación que estaba vacía, un silencio que ninguna ovación podía alcanzar. Admitió que la fama nunca silenció las dudas persistentes, ni borró la sensación de ser un extraño. Esta paradoja de ser celebrado por millones, pero atormentado por dentro, atormentó sus años más brillantes. Y fue en esas sombras que la botella, una vez una compañera silenciosa, comenzó a llamar con más insistencia. Aún así, su arte se elevó. Hopkins mostró un rango que pocos actores podían tocar. Desde sirvientes agobiados por el deber hasta artistas en llamas con locura, reyes, sacerdotes y hombres comunes aplastados bajo un peso extraordinario. Y cuando la mayoría de sus compañeros se desvanecieron en la memoria, rugió de nuevo. En El Padre, a la edad de 83 años, interpretó a un hombre desmoronándose en la demencia. La actuación fue devastadora, tierna e insoportablemente humana, lo que le valió otro premio de la Academia y lo convirtió en el actor de mayor edad en reclamar el premio al mejor actor. En ese papel, Hopkins transformó la vulnerabilidad en universalidad, convirtiendo la fractura de la memoria en poesía. No fue mera actuación. Fue toda una vida de dolor, disciplina y resiliencia destilada en arte. Incluso la televisión no pudo contenerlo. En Westworld, Hopkins encarnó al Dr. Robert Ford con escalofriante precisión, demostrando que la edad no había atenuado su intensidad. Cada papel fue otra cima, otra montaña conquistada, y la leyenda de su oficio creció aún más. Sin embargo, debajo de toda la brillantez, la paradoja perduró. El hombre que estaba en el centro de la admiración global a menudo regresaba al silencio. La soledad de una habitación vacía, después de que las cámaras se habían ido. El destello del foco no pudo desterrar la oscuridad que esperaba en casa.
Y fue en ese cruel contraste entre el rugido de la ovación y el eco de la soledad donde su batalla más peligrosa echó raíces. Porque lo que el mundo aclamaba como gloria, Hopkins con demasiada frecuencia lo vivía como vacío. Y el vacío tiene una manera de buscar su propia compañía en una botella. El mundo vio a Anthony Hopkins de pie en la cima de su oficio, bañado en la cegadora luz de los aplausos. Pero por dentro, otra historia se estaba desarrollando. Una historia empapada en sombras y silencio. El vacío que la fama no pudo borrar, pronto encontró su falso consuelo en la botella. Al principio, fue un compañero, un amigo silencioso que prometía alivio, pero se convirtió en un traidor, apretando su agarre con manos despiadadas. Hopkins describiría más tarde esos años como un borrón, una niebla que robó su memoria, drenó su fuerza y borró días enteros en la nada. Admitió con dolorosa franqueza: bebía porque era mi forma de lidiar con la vida. No tenía idea de cómo vivir. Lo que parecía un triunfo para el mundo era, a puertas cerradas, un hombre disolviéndose en su propio olvido. A mediados de la década de 1970, la espiral se había vuelto despiadada. Los días en el set se prolongaron interminablemente hasta las noches, y cuando las cámaras dejaron de rodar, Hopkins no encontró descanso. Las mañanas llegaron no con claridad, sino con confusión. Recuerdos fracturados, horas perdidas. Su cuerpo drenado de fuerza. Su salud vaciló. Su energía se marchitó. El hogar que había construido se derrumbó bajo el peso de la ausencia y la negligencia. Su primer matrimonio se resquebrajó y el frágil vínculo con su hija se alejó aún más de su alcance. El alcohol ya no era un escape. Era un ladrón que robaba no solo sus noches, sino su futuro. Se movía por la vida en una niebla de apagones y arrepentimientos. Un hombre visible para el mundo, pero desvaneciéndose para sí mismo. Entonces llegó una noche. Un despertar invernal. Abrió los ojos y se encontró al volante de un coche sin recordar cómo había llegado allí. La fría realidad golpeó como una espada. Podría hasta haber perdido todo. Su carrera, su familia, tal vez incluso su vida. Ese fue el fondo, el abismo mirando hacia atrás con ojos despiadados. Y en ese abismo, finalmente lo escuchó. Una voz interior, débil pero implacable, ordenándole que se detuviera, advirtiéndole que si no lo hacía, nada quedaría. En diciembre de 1905, Hopkins eligió detenerse. Entró en una reunión de apoyo, asustado, inseguro, desesperado. A partir de ese día, comenzó el largo camino de la sobriedad. Abrazó la frágil pero irrompible filosofía de un día a la vez, aferrándose a cada amanecer como una oportunidad para elegir la vida de nuevo. Ha sido un milagro, diría más tarde. No puedo creer que un día a la vez me haya mantenido sobrio. El hombre que una vez se sintió impotente descubrió una disciplina mayor que la bebida, la disciplina de la supervivencia. Cada día sin alcohol se convirtió en una victoria. Cada año, una montaña escalada. Y a medida que pasaban las décadas, protegió su sobriedad con la misma ferocidad que definió su arte. Sin embargo, las cicatrices permanecieron. La distancia con su hija Abigail, nacida de esos años perdidos, nunca sanó por completo. Hopkins confesó: no tengo contacto con ella. Es su elección. La vida es la vida. Esa herida llevada en silencio sigue siendo uno de los recordatorios más dolorosos de que incluso el triunfo sobre la botella no puede reescribir el pasado. Aún así, habla de ello no con amargura, sino con aceptación.
Un hombre sobrio que ha aprendido a llevar el peso de su propia humanidad. A pesar de todo, nunca ocultó su viaje. Hopkins se ha presentado ante otros que luchan contra la adicción, ofreciendo palabras no envueltas en grandeza, sino verdad cruda. Que la sobriedad no es una conquista, sino un frágil regalo diario. Solo soy un hombre afortunado, les dice. Creo que somos capaces de cualquier cosa, sin importar lo perdidos que nos sintamos. Su supervivencia se convirtió en su mensaje, su verdad. El Hopkins que el mundo conoce, el actor con título de caballero, el doble ganador del Oscar, la leyenda, es inseparable del Hopkins que tambaleó a través de esos años oscuros y de alguna manera encontró la fuerza para detenerse. Su paso por la botella hacia la sobriedad no es una nota al margen de la grandeza. Es el horno en el que se forjó esa grandeza. Y es por eso que cuando sube al escenario o aparece en la pantalla, el público siente no solo la actuación, sino el eco de la supervivencia misma. Lo que podría posarse haber sido un santuario se convirtió en una casa de fracturas. Las exigencias de la actuación lo alejaron, y la niebla de la bebida construyó muros invisibles entre él y aquellos que lo amaban. Mientras el mundo apenas comenzaba a susurrar su nombre con admiración, su matrimonio se deshilachaba hilo por hilo. Para 1972, la unión colapsó, pero la verdadera herida no estaba en los papeles del divorcio. Estaba en el vínculo con Abigail. El papel de un padre es estar ahí, firme e inquebrantable. Una mano constante para guiar y proteger. Hopkins no estaba allí. La niña creció no con el sonido de la voz de su padre, sino con la ausencia hueca de ella. Un vacío tan fuerte que resonaba más fuerte que cualquier ovación. El escenario le dio reconocimiento, pero le costó la única audiencia que más importaba: su propia hija. Hopkins ha hablado de esos años con cruda honestidad, nunca vistiendo la verdad, nunca ofreciendo excusas. Una vez le preguntaron sobre Abigail y respondió con palabras que escalofrían en su simplicidad. No tengo contacto con ella. Es su elección. La vida es la vida. Sin ira, sin defensa, solo la silenciosa resignación de un hombre que sabe que algunas heridas nunca se pueden deshacer. Esas palabras no son crueles, son huecas. La voz de alguien que lleva el peso de una ausencia que no puede reparar. Es un recordatorio de que incluso el mejor actor no puede improvisar el amor una vez perdido. El abismo entre ellos se convirtió en uno de los dolores más profundos de su vida. Invisible ante la cámara, pero grabado en cada silencio de su mundo privado. Y sin embargo, Hopkins nunca ha hablado mal de Abigail o de su madre. Ha optado por no reabrir viejas heridas, no echar culpas, sino asumir la fractura como parte de su humanidad. En esa elección reside tanto la tragedia como la dignidad. La tragedia de un amor que se escapó y la dignidad de la aceptación. Su silencio sobre el asunto no es indiferencia. Es un reconocimiento de que la vida no siempre concede segundas oportunidades y que a veces el acto más noble es llevar el arrepentimiento sin transmitirlo. Este primer matrimonio fue breve, pero sus consecuencias eternas. Los aplausos del mundo nunca pudieron ahogar el silencio de la ausencia de una hija. La fama nunca podría sustituir a la palabra padre. E incluso 2 Oscar, incluso un título de caballero, no pudieron borrar la verdad de que algunas heridas nunca sanan.
permanecen crudas, sin curar, tácitas, grabadas en el corazón de un hombre que aprendió demasiado tarde que la grandeza en el arte no garantiza la grandeza en el hogar. Es quizás la paradoja más devastadora de la vida de Anthony Hopkins, que el actor que le dio al mundo personajes inolvidables llevó en su papel más privado una pérdida que ninguna actuación podría redimir. Y dentro de esa paradoja reside una verdad silenciosa, que no todas las historias de amor terminan en fuego. Algunas terminan en silencio. No todas las angustias se hacen añicos de un solo golpe. Algunas se erosionan lentamente, invisiblemente, hasta que no queda nada. Para Anthony Hopkins, el fin de su matrimonio con Jennifer Linton no fue solo una pérdida personal. Fue un recordatorio devastador de que incluso 3 décadas de vida compartida pueden disolverse en nada si la presencia es reemplazada por la ausencia. Pero la vida, siempre cruel y siempre generosa, no lo dejó allí. Después de décadas de tormentas, matrimonios rotos, lazos familiares distanciados y la larga sombra de la soledad, Hopkins finalmente tropezó con lo que había buscado durante todo este tiempo. No otra ovación, no otro escenario, no otro premio, sino algo mucho más simple e infinitamente más raro. Un hogar. En 2003, a la edad de 65 años, se casó con Estela Arroyave, una artista nacida en Colombia, cuya presencia no estaba cargada de expectativas, sino ligera de alegría. No era un remanente de su pasado, ni un capítulo inconcluso, sino su redención. Donde otros soportaron sus ausencias, Estela trajo presencia. Donde el silencio una vez rondó sus casas, ella llenó las habitaciones de música y risas. Y donde Hopkins tan a menudo se había sentido como un extraño en su propia vida, ella le ofreció el regalo más radical de todos, la pertenencia. Su matrimonio no fue pintado en titulares o escándalos, sino en los tonos más suaves de la constancia. No hubo hijos juntos, ni segundas oportunidades para la paternidad. Sin embargo, dentro de esa ausencia yacía una tranquila libertad, la libertad de amar sin el peso de lo que pudo haber sido. Medir la felicidad no en las obligaciones incumplidas, sino en los momentos vividos plenamente. Hopkins ha hablado de Estela con afecto sin reservas, llamándola una fuente de energía, positividad y equilibrio. En su compañía, la sobriedad ya no se sentía como una carga, sino como una celebración. La edad ya no se sentía como un declive, sino como una estación de paz. Ella no llegó como una salvadora. Sus batallas ya estaban libradas. Ella simplemente caminó a su lado, asegurándose de que nunca más enfrentaría las sombras solo. Para Hopkins, que una vez persiguió la grandeza como si fuera la única cura para el vacío, Estela se convirtió en la prueba de que la grandeza en el hogar puede ser simple. Un desayuno compartido junto a la ventana. Un paseo por el jardín donde la luz del sol convirtió lo ordinario en extraordinario. Una noche en el piano donde Hopkins tocaba no para el público, sino para la mujer que escuchaba con silenciosa devoción. Más tarde reflexionaría que finalmente había aprendido a estar agradecido, a atesorar los momentos ordinarios que la fama nunca podría replicar. La ambición inquieta que una vez lo consumió dio paso a la quietud. Pintar en su estudio, improvisar melodías en el piano, hablar de felicidad no en estatuas doradas, sino en mañanas que comenzaban y terminaban con su esposa. Este tercer matrimonio se erige como el tranquilo triunfo de su vida personal, en un mundo que siempre lo recordará como Hannibal Lecter, como Stevens en Los restos del día, como el padre desmoronándose en
El padre, el propio Hopkins, insiste en que el papel que más aprecia es simplemente ser el esposo de Stella. Aquí no hay titulares ni drama, solo curación, solo la tranquila resistencia del amor elegido, libremente y renovado con cada día que pasa. Y la paz, cuando finalmente llegó, no llegó con fanfarria, sino con el tranquilo peso del significado. El caos y las fracturas del pasado habían tallado profundas cicatrices. Sin embargo, esas mismas cicatrices le enseñaron a Hopkins la medida de la quietud. Sabía lo que se sentía la ausencia, por lo que la presencia se volvió sagrada. Había vivido a través del silencio pesado de soledad, así que la risa en su mesa se convirtió en una especie de milagro. Para un hombre que una vez buscó la valía en los escenarios y en los aplausos de extraños, la compañía de Stella reveló el triunfo más verdadero. Que la felicidad, una vez casi perdida, podría encontrarse de nuevo, protegida ferozmente y atesorada como el regalo más raro. Y así, incluso el viaje más solitario, por muy lleno de cicatrices que esté, puede terminar no en vacío, sino en hogar. El destino, al parecer, no había terminado de ponerlo a prueba. Incluso después de la sobriedad, después del amor, después de la paz del hogar, a Anthony Hopkins se le recordó una y otra vez lo frágil que puede ser la seguridad, lo rápido que el fuego puede convertir las paredes en cenizas. La primera vez fue a principios de la década de 2000, cuando su casa de Londres se redujo a brasas. Las llamas se elevaron sin previo aviso, corriendo a través de vigas y techos antes de que nadie pudiera reaccionar. En menos de una hora, lo que había tomado décadas reunir, muebles desgastados por el uso, pinturas raras coleccionadas con cuidado, libros amados llenos de notas, fotografías amarillentas por el tiempo, las pequeñas fichas de memoria que hacen de una casa una vida, fue devorado. La pérdida se contó no solo en millones de libras, sino en el peso desvanecido de una vida reducidas a humo. Los vecinos hablaron del cielo ennegrecido por las cenizas, de chispas bailando en el viento como crueles fuegos artificiales. Hopkins se quedó incrédulo, mirando las brasas de su propia historia, aturdido por la crueldad de ver su casa convertida en un cementerio de recuerdos. Eso solo habría sido suficiente. Un infierno para marcar una vida. Una noche para grabar el fuego en la memoria para siempre. Pero el destino fue despiadado. En 2018, cuando los incendios forestales arrasaron el sur de California, las llamas lamieron peligrosamente cerca de otra de sus casas. Un casi accidente que se sintió como el destino, recordándole su poder. Y luego, en 2025, la pesadilla regresó por completo. En Pacific Palisades, su santuario fue consumido por completo. Una vez más, las llamas surgieron, imparables, borrando no solo paredes y techos, sino el frágil sentido de permanencia que había intentado reconstruir con tanto cuidado. Perder una casa una vez fue agonía. Perderla 2 veces fue una devastación más allá de las palabras. Hopkins solo pudo observar cómo las paredes se derrumbaban y las reliquias familiares se hacían añicos en el rugido del fuego, como si el universo mismo se burlara de sus esfuerzos por aferrarse a la paz. Tesoros familiares, guiones cuidadosamente enmarcados, premios y cartas. Todo se fue en una tormenta de calor y humo. Lo que quedó fue silencio, pero no el silencio de la soledad que una vez había conocido. El tipo que roía en su juventud y resonaba a través de matrimonios fallidos. Esto era más pesado, un silencio de ausencia,
de espacios reducidos a hollín, de habitaciones resonando solo con fantasmas de la memoria. 3 veces el fuego había amenazado. 2 veces lo había tomado todo. Y 2 veces se vio obligado a pararse en las cenizas para enfrentar la insoportable verdad de que incluso las paredes más fuertes pueden desaparecer en un soplo de llama. Para la mayoría, una casa es solo madera y ladrillo. Para Hopkins era más. Era el lienzo sobre el que pintó sus segundas oportunidades. El escenario donde la sobriedad se volvió más firme. El lugar donde las tardes ordinarias llevaban el peso de la curación. Perderla una vez fue lo suficientemente cruel. Pararse de nuevo ante un segundo fuego, viendo el techo derrumbarse y las paredes desmoronarse como si el destino mismo estuviera borrando la vida que había luchado tanto por reconstruir. Fue casi insoportable. Más tarde admitió el peso surrealista de ello. Como todo, desde guiones atesorados hasta reliquias familiares, podía desaparecer en un instante, dejando atrás a un hombre despojado. Y, sin embargo, en esa devastación también hubo claridad. Recordó el humo sofocando el aire, la frenética carrera hacia la noche, los latidos de su propio corazón mientras tropezaba en lo abierto, sacudido, pero vivo. Todo se había ido. Recordó, no con amargura, sino con una aceptación forjada en cicatrices. Las cosas pueden ser reemplazadas. La vida no puede. Se quedó mirando las cenizas con la pesada conciencia de que, aunque la memoria se había quemado, la vida misma se había salvado. Es fácil medir el éxito en trofeos o casas. Pero la historia de fuego de Hopkins revela otro tipo de verdad. Una y otra vez, vio lo que la mayoría teme más: la destrucción del hogar, la obliteración de la memoria y la llama. Y una y otra vez se paró en las cenizas, respirando y capaz de comenzar de nuevo. El hombre que una vez casi se rindió a la botella, ahora enfrentaba la pérdida con una extraña calma, una sabiduría templada por las cicatrices. Para Hopkins, los incendios no fueron meras tragedias. Fueron recordatorios. Que los aplausos se desvanecen, que las paredes caen, que las posesiones desaparecen. Pero lo que perdura es la vida misma y la voluntad de volver a levantarse. Y así, aunque sus casas fueron tomadas, el propio Hopkins permaneció inquebrantable. Reconstruyó. Continuó. Vivió. Y cuando Stella entró más tarde en su vida, se negó a dejar que el fuego lo definiera, tal como una vez se había negado a dejar que la adicción o la desesperación dictaran su final. Porque si el escenario le había enseñado algo, era esto. Incluso cuando caen los telones, comienza otro acto. Y de las cenizas eligió pararse. No con amargura, sino con gratitud. Gratitud por la supervivencia, por el amor, por la oportunidad una vez más de seguir adelante. Algunas pérdidas no vienen en llamas, sino en silencio. El silencio de una habitación de hospital, el silencio de una silla vacía en la mesa familiar. Para Anthony Hopkins, las heridas más profundas no fueron talladas por el fuego, sino por la ausencia de las 2 personas que primero le habían dado la vida. Cuando su padre, Richard, falleció, el hombre cuyas manos manchadas de harina habían llevado el pan por las calles de Gales, Hopkins lo llamó lo peor que me ha pasado. Recordó sentarse junto a ella a la cama, viendo cómo la fuerza en esas manos se desvanecía, impotente para detener el tiempo. No fue simplemente la muerte lo que lamentó, sino la desaparición de una presencia que había anclado su infancia. Ningún escenario, ningún aplauso,
Ningún título de caballero podría protegerlo de la visión de su padre desvaneciéndose. Un recordatorio de que incluso los gigantes deben inclinarse ante el tiempo. Años más tarde, cuando su madre, Muriel, lo siguió, el último puente a su juventud se derrumbó. Al regresar a su casa vacía, admitió que sentía como si las paredes mismas ya no lo reconocieran. Con ella se fue el eco final del hogar. Confesó que el dolor lo dejó vacío, que incluso cuando el mundo lo aclamaba como una leyenda, se sentía como un hombre desatado sin nadie que lo llamara hijo. Estas pérdidas no fueron ruidosas, ni públicas. Eran el tipo de cicatrices que viven en silencio y persisten en cada papel donde Hopkins interpreta a un hombre deshecho por la memoria, el amor o el tiempo. Y luego vino la pérdida más lenta de todas, el cuerpo mismo. Ahora, a los 87 años, Hopkins lleva la verdad implacable de que la edad no perdona a nadie. Ha hablado de la memoria fallando, de nombres y rostros, flotando al borde del olvido. Ese miedo encontró su expresión más inquietante en el padre, donde interpretó a un hombre descendiendo a la demencia. El público lloró porque se sentía insoportablemente real, y en parte lo fue. Hopkins vertió en ese papel no solo artesanía, sino el temor de un hombre que sabe que el escenario, dentro de su propio cráneo, puede un día oscurecerse. La edad ha traído su precio. El corazón que se ralentiza, los huesos doloridos, la soledad de las mañanas, cuando el espejo ya no refleja a Hannibal Lecter o Stevens, sino a un anciano frágil y finito. A veces se sienta frente al piano, sus dedos vacilando en teclas familiares como si la música misma estuviera probando su memoria. Para alguien que una vez comandó mundos en la pantalla, la confrontación con su propia fragilidad ha sido el guión más cruel de todos. Y, sin embargo, Hopkins se ha negado a responder con desesperación. En cambio, ha elegido una especie de pieza desafiante. Pinta en su estudio, toca el piano en horas tranquilas, camina lentamente por los jardines con Stella a su lado. A menudo habla de gratitud. Gratitud por un amanecer, una comida compartida, la oportunidad de respirar un día más. Las sombras permanecen, por supuesto. La ausencia de sus padres todavía pesa sobre él, y el espectro de la edad nunca deja su hombro. Pero no huye de estas verdades. La vida es muy corta, dijo una vez simplemente, con la calma de un hombre que ha visto demasiado para negarlo. Esta quizás sea la paradoja final de Anthony Hopkins, que el hombre celebrado como uno de los mejores actores de todos los tiempos es en el fondo un hombre que ha sobrevivido a las voces que una vez lo llamaron hijo. Un alma vieja midiendo el tiempo en días, y, sin embargo, perdura a través del fuego, a través del dolor, a través de las traiciones de su propio cuerpo. Ha aprendido que incluso el silencio puede tener significado. Su historia no es solo de genio y gloria, es de supervivencia, de levantarse una y otra vez ante la pérdida y seguir eligiendo vivir. El telón puede caer, pero Hopkins, siempre el actor, ha mostrado al mundo cómo inclinarse ante la oscuridad y luego dar un paso más hacia la luz. Ahora, a los 87 años, Anthony Hopkins vive no en el escenario, ni en el resplandor de las cámaras, sino en el ritmo tranquilo de una vida que ha luchado mucho por preservar. Después de las tormentas de matrimonios rotos, el abismo de la adicción, las llamas que 2 veces consumieron sus hogares y los silencios del dolor, ha construido un presente definido no por el caos, sino por la calma. Reside en los Estados Unidos con su esposa Stella Arroyave
la compañera que ha estado a su lado durante más de 2 décadas. Juntos han creado una vida de simplicidad y resiliencia, incluso después de que el incendio de principios de 2025 los obligara una vez más a reconstruir. Hopkins ya no busca el ruido de Hollywood. Busca privacidad, estabilidad y la risa que llena su hogar por las tardes. Su riqueza externa, según muchas estimaciones públicas, es sustancial. Su patrimonio neto se cita que a menudo en alrededor de 160 millones, impulsado no solo por décadas de actuaciones galardonadas, sino también por inversiones estratégicas en bienes raíces. Una vez fue propietario de una finca en Malibú, una casa de estilo Cabo Cod con 5 dormitorios, una casa de huéspedes, una casa de piscina ubicada en un acantilado sobre el Pacífico, que luego se vendió por aproximadamente 10.5 millones. En Pacific Palisades, poseía una residencia principal estimada en 7 millones y poseía propiedades vecinas, incluida una casa colonial de la década de 1940, comprada alrededor de 2019 por aproximadamente 6 millones bajo los valores informados de casas y lotes. Se informa que su cartera de bienes raíces, solo en Los Ángeles, vale decenas de millones, entre sus activos más visibles. Y sin embargo, a pesar de los números, Hopkins los trata no como trofeos, sino como herramientas de estabilidad y símbolos de impermanencia. El fuego le ha demostrado que incluso las paredes más grandiosas pueden caer. No hace alarde de su riqueza. Permite que su arte, su compañía y la tranquilidad de su hogar hablen. En cambio, la verdadera medida de lo que posee radica menos en las valoraciones y más en los momentos en que respira libremente. En el arte que continúa haciendo y en el amor que comparte. Su salud, aunque marcada por la edad, se atiende con la misma disciplina que una vez dio forma a sus mejores papeles. Se somete a controles regulares, evita el azúcar, duerme temprano y honra el voto de sobriedad que hizo en 1975. Un voto que ahora ha sobrevivido a generaciones enteras de aplausos. La música y la pintura siguen siendo su terapia diaria. En el piano, sus dedos deambulan a través de melodías como viejos compañeros. En su estudio, los lienzos florecen con color. Cada pincelada un diálogo silencioso con el silencio. Acepta la fragilidad del tiempo, las rodillas doloridas, el paso más lento. Pero lo enfrenta con dignidad. La vida es muy corta, ha dicho a menudo, y en esa brevedad no ha encontrado desesperación, sino urgencia, una razón para atesorar cada amanecer como un regalo, nunca una garantía. Cuando entra en la vista pública, rara vez ahora, lo hace con una presencia que detiene el tiempo. En los estrenos, en las exposiciones, en los momentos de caridad, su cabello plateado y su mirada serena irradian algo más grande que la fama, una majestad nacida de la supervivencia. Ya no es un hombre persiguiendo roles, sino que los elige como reliquias familiares. Cada uno una ofrenda, una voz que respira vida a la animación, un guión que despierta su espíritu, unas memorias en proceso. Su arte en la pantalla, en la música, en el lienzo, sigue siendo su puente al mundo. Y detrás de la imagen pública se encuentra la simplicidad. Una comida compartida con Estela, un paseo por el jardín, mañanas llenas de luz solar en lugar de flashes. Aún así, las sombras nunca se desvanecen por completo. Las cenizas de las casas quemadas, la fractura con su hija, el silencio dejado por sus padres. Estos permanecen.
Pero Hopkins ya no les permite devorarlo. Ha convertido el dolor en disciplina, la pérdida en resiliencia, la soledad en creación. Su vida hoy demuestra que las cicatrices pueden convertirse en planos, que la ruptura puede dar a luz a la belleza y que la paz, aunque frágil, sigue siendo posible. Si su presente es uno de calma, su legado está tallado en fuego y piedra. 2 premios de la Academia, BAFTA Emmys, premios Olivier, su nombre grabado en cada escenario y pantalla, un título de caballero de la reina. El récord como el hombre de mayor edad en ganar el Oscar al mejor actor. Sin embargo, más allá de los trofeos, hay algo más difícil de medir. El peso de las actuaciones que inquietaron, consolaron y transformaron a generaciones enteras. Desde las manos manchadas de harina de su padre panadero en Gales hasta los ojos penetrantes de Hannibal Lecter. Su viaje es un círculo perfecto. El trabajo de manos ordinaria renacido como arte extraordinario. Puede que tenga pasaportes tanto de Gran Bretaña como de los Estados Unidos, pero en verdad no pertenece a un solo país. Su hogar está donde quiera que haya un piano, un lienzo o una historia que valga la pena contar. Ahora, a los 87 años, Anthony Hopkins se erige no solo como una leyenda de la actuación, sino como un sobreviviente. Un hombre que convirtió la adicción en sobriedad, la pérdida en gratitud, el silencio en música, la fragilidad en fuerza. Su historia no es solo de genio, sino de resistencia. Prueba de que incluso cuando cae ese sí el telón, puede comenzar otro acto. Y si sus películas alguna vez han atravesado su corazón, si sus personajes aún persiguen sus sueños, deje un tributo en su honor. Porque Anthony Hopkins no es solo un actor que admiramos, es un testimonio de que contra viento y marea, la vida misma aún se puede vivir con gracia. Un alma vieja midiendo el tiempo en días. Y, sin embargo, perdura a través del fuego, a través del dolor, a través de las traiciones de su propio cuerpo. Ha aprendido que incluso el silencio puede tener significado. Su historia no es solo de genio y gloria, es de supervivencia, de levantarse una y otra vez ante la pérdida y seguir eligiendo vivir. El telón puede caer, pero Hopkins, siempre el actor, ha mostrado al mundo cómo inclinarse ante la oscuridad y luego dar un paso más hacia la luz. Ahora, a los 87 años, Anthony Hopkins vive no en el escenario ni en el resplandor de las cámaras, sino en el ritmo tranquilo de una vida que ha luchado mucho por preservar. Después de las tormentas de matrimonios rotos, el abismo de la adicción, las llamas que 2 veces consumieron sus hogares y los silencios del dolor, ha construido un presente definido no por el caos, sino por la calma. Reside en los Estados Unidos con su esposa Stella Arroyave, la compañera que ha estado a su lado durante más de 2 décadas. Juntos, han creado una vida de simplicidad y resiliencia, incluso después de que el incendio de principios de 2005 los obligara una vez más a reconstruir. Hopkins ya no busca el ruido de Hollywood, busca privacidad, estabilidad y la risa que llena su hogar por las tardes. Su riqueza externa, según muchas estimaciones públicas, es sustancial. Su patrimonio neto se cita a menudo en alrededor de 460 millones, impulsado no solo por décadas de actuaciones galardonadas, sino también por inversiones estratégicas en bienes raíces. Una vez fue propietario de una finca en Malibú, una casa de estilo Cabo Cod con 5 dormitorios, una casa de huéspedes, una casa de piscina ubicada en un acantilado sobre el Pacífico que luego se vendió por aproximadamente 10,5 millones.
En Pacific Palisades, poseía una residencia principal estimada en unos 7 millones y poseía propiedades vecinas, incluida una casa colonial de la década de 1940, comprada alrededor de 2019 por aproximadamente 6 millones, bajo los valores informados de casas y lotes. Se informa que su cartera de bienes raíces solo en Los Ángeles vale decenas de millones entre sus activos más visibles. Y, sin embargo, a pesar de los números, Hopkins los trata no como trofeos, sino como herramientas de estabilidad y símbolos de impermanencia. El fuego le ha demostrado que incluso las paredes más grandiosas pueden caer. No hace alarde de su riqueza. Permite que su arte, su compañía y la tranquilidad de su hogar hablen. En cambio, la verdadera medida de lo que posee radica menos en las valoraciones y más en los momentos en que respira libremente, en el arte que continúa haciendo y en el amor que comparte. Su salud, aunque marcada por la edad, se atiende con la misma disciplina que una vez dio forma a sus mejores papeles. Se somete a controles regulares, evita el azúcar, duerme temprano y honra el voto de sobriedad que hizo en 1975. Un voto que ahora ha sobrevivido a generaciones enteras de aplausos. La música y la pintura siguen siendo su terapia diaria. En el piano, sus dedos deambulan a través de melodías como viejos compañeros. En su estudio, los lienzos florecen con color. Cada pincelada un diálogo silencioso con el silencio. Acepta la fragilidad del tiempo, las rodillas doloridas, el paso más lento. Pero lo enfrenta con dignidad. La vida es muy corta, ha dicho a menudo. Y en esa brevedad, no ha encontrado desesperación, sino urgencia. Una razón para atesorar cada amanecer como un regalo. Nunca una garantía. Cuando entra en la vista pública, rara vez ahora, lo hace con una presencia que detiene el tiempo. En los estrenos, en las exposiciones, en los momentos de caridad, su cabello plateado y su mirada serena irradian algo más grande que la fama, una majestad nacida de la supervivencia. Ya no es un hombre persiguiendo roles, sino que los elige como reliquias familiares. Cada uno una ofrenda, una voz que respira vida a la animación, un guión que despierta su espíritu, unas memorias en proceso, su arte en la pantalla, en la música, en el lienzo. Sigue siendo su puente al mundo. Y detrás de la imagen pública se encuentra la simplicidad. Una comida compartida con Estela. Un paseo por el jardín. Mañanas llenas de luz solar en lugar de flashes. Aún así, las sombras nunca se desvanecen por completo. Las cenizas de las casas quemadas. La fractura con su hija. El silencio dejado por sus padres. Estos permanecen. Pero Hopkins ya no les permite devorarlo. Ha convertido el dolor en disciplina, la pérdida en resiliencia, la soledad en creación. Su vida hoy demuestra que las cicatrices pueden convertirse en planos, que la ruptura puede dar a luz a la belleza y que la paz, aunque frágil, sigue siendo posible. Si su presente es uno de calma, su legado está tallado en fuego y piedra. 2 premios de la Academia. BAFTA Emmys. Premios Olivier. Su nombre grabado en cada escenario y pantalla. Un título de caballero de la reina. El récord como el hombre de mayor edad en ganar el Oscar al mejor actor. Sin embargo, más allá de los trofeos, hay algo más difícil de medir. El peso de las actuaciones que inquietaron, consolaron y transformaron a generaciones enteras. Desde las manos manchadas de harina de su padre panadero en Gales, hasta los ojos penetrantes de Hannibal Lecter.
Su viaje es un círculo perfecto. El trabajo de manos ordinarias renacido como arte extraordinario. Puede que tenga pasaportes tanto de Gran Bretaña como de los Estados Unidos, pero, en verdad, no pertenece a un solo país. Su hogar está donde quiera que haya un piano, un lienzo o una historia que valga la pena contar. Ahora, a los 87 años, Anthony Hopkins se erige no solo como una leyenda de la actuación, sino como un sobreviviente. Un hombre que convirtió la adicción en sobriedad, la pérdida en gratitud, el silencio en música, la fragilidad en fuerza. Su historia no es solo de genio, sino de resistencia. Prueba de que incluso cuando cae el telón, puede comenzar otro acto. Y si sus películas alguna vez han atravesado su corazón, si sus personajes aún persiguen sus sueños, deje un tributo en su honor. Porque Anthony Hopkins no es solo un actor que admiramos. Es un testimonio de que contra viento y marea, la vida misma aún se puede vivir con gracia, con